Voces que forman parte de la noticia. Empezamos hablando de política y sus implicaciones. 4 años de investigación han dado como resultado el libro titulado La Revolución Malograda, de las periodistas Mónica Almeida y Ana Karina López. El lanzamiento se dio en Quito y ha trascendido el impacto de su contenido. Para hablar sobre esta temática hemos invitado hoy a una de las autoras de este texto, la periodista Mónica Almeida. Mónica, buenos días, bienvenida a Así Amaneció. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes y contarles un poco sobre el libro, porque el jueves lo vamos a presentar en Guayaquil. Oiga, qué emoción que es para mí tener a una de las mejores investigadoras, amiga de la casa. Trabajó en este grupo por tantos años y, como le digo, una de las mejores periodistas de investigación. Así que, Mónica, el placer es todo nuestro. Guillermo Hidalgo te saluda. Mónica, ¿qué encontrarán los lectores en La Revolución Malograda? La Revolución Malograda son 10 relatos de crónica política. Hemos escogido 10 temas a través de los cuales contamos cómo el Correato se operaba, cómo se amparó del poder, y son relatos en los que hemos trabajado muchísimo para ponerle, digamos, una lectura amena, porque no queremos que sean una cosa de informe ni que sea una cosa aburrida. Y entonces en estos relatos vamos tocando distintos temas, desde la relación con los militares, que nosotros consideramos que los militares se impusieron para la Asamblea Constituyente, el asesinato del general Gabela, la angostura y los nexos que había con el 30S, y cómo después el 30S se convierte en una persecución sin medida. Y así hemos escogido estos 10 relatos, Guillermo. Y la verdad es que en todos estos relatos nosotros siempre tratamos de ejemplificar cómo se manejaba el poder, porque en realidad este libro es una historia sobre el poder, y el poder lo hacen los humanos. Entonces ahí también vamos a encontrar personajes que fueron clave durante el Correato, como Javier Ponce, como Ricardo Patiño. Los vamos nombrando, vamos un poco contando sobre ellos y asimismo cómo era la relación con Correa, y además cómo operaban ellos dentro de los sectores que tenían a su cargo, ¿no? Mónica, es el poder en el Correato, es el poder en el Correato, y seguramente las fuentes provinieron también del Correato. ¿Cómo manejaron ese tema? Nosotros, nos planteamos al inicio un poco un trabajo parecido al que ya hicimos en el libro que publicamos en el 2017, que se llama El Séptimo Rafael, y que es la biografía no autorizada de Rafael Correa. Comenzamos primero sabiendo que teníamos que enfrentar ciertos temas y luego hacer entrevistas. Y en nuestro caso, para este segundo libro, La Revolución Malograda, nosotros comenzamos por el tema militar. Y comenzamos a hacer entrevistas, comenzamos a acercarnos a ciertas fuentes. Hay fuentes distintas, ¿no? Hay fuentes que trabajaban con Correa, estaban cerca, se pelearon, hablaron con nosotros. Hay otras fuentes que son funcionarios medios, que a veces los funcionarios medios son súper importantes porque te cuentan cómo se desarrollaban las cosas, cómo se tomaban las decisiones. A veces uno piensa que esto es una cosa monolítica y que todos estaban a la misma altura ante los ojos del jefe, pero no. Entonces los funcionarios medios saben muy bien cómo explicarte eso. Y luego también hablamos con gente más externa para que nos dé una visión de análisis. Y así fue como llegamos a más de 250 entrevistas. Y luego lo que hicimos fue, como muchísima gente no quería ser citada, no decidimos, al igual que en el Séptimo Rafael, no citar a nadie. Las únicas citas que están en el libro son las citas porque hay discursos, entrevistas públicas,
declaraciones que aparecen en el YouTube, ese tipo de cosas. Si no, no se sabe quién nos ha proporcionado los datos, porque esa fue una de las principales, digamos, razones para proteger la identidad de la fuente. Así. Y luego, de acuerdo a lo que nos decían, nosotros íbamos confirmando con documentos. No sabes la cantidad de documentos, de informes de Contraloría que nos leímos, de informes, por ejemplo, de Cancillería, para poder contabilizar que cuando llegaron en el 2007 había 800 funcionarios en Cancillería, y que en un momento dado llegaron a 2.700 funcionarios en Cancillería, porque así fue el dispendio de la Revolución Ciudadana. Entonces, todo eso conseguimos a través de documentos, visitando portales web, viendo videos en YouTube, y hemos dicho muchas veces que nuestra mejor fuente ha sido Rafael Correa. Muchas cosas hemos podido confirmar porque él mismo las ha contado, a su manera, obviamente, pero sabiendo escucharlo, uno sabe verdaderamente lo que sucedió y cómo sucedió. Y entonces así fuimos armando los relatos, y claro, fue un trabajo mucho más arduo que el primer libro, pero estamos muy contentas. Hemos tratado de contrastar las cosas que se ponen en el libro. Lo que no está contrastado lo dejamos como hipótesis o como pregunta, y por el momento lo que hemos tratado temas que siguen vigentes, Guillermo, ¿no? O sea, vamos a tener elecciones próximamente. La Revolución Ciudadana, Rafael Correa, en su entrevista a Diario El País, habla nuevamente de una constituyente. Bueno, nosotros tenemos un capítulo sobre la constituyente. Actualmente la Corte Constitucional ordenó que se le entregue a las autoridades y a la viuda del general Gabela el informe completo del perito Mesa. Todos esos detalles ustedes también lo van a encontrar en el capítulo sobre el asesinato del general Gabela, que se llama Armas y Muerte. Entonces, hay varios temas que en el capítulo electoral nosotros dedicamos bastantes páginas al tema sobre los Estados Unidos y cómo les anularon las firmas para no dar paso a la consulta en esa época, y ahora vamos a votar finalmente por la pregunta que ellos plantearon que se debía hacer hace más de 10 años. Entonces, creo que es un libro muy importante para poder entender cómo funciona el poder, y creo que más allá de la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y siendo presidente, se quedó 10 años. Entonces, digamos que es uno de los el periodo más largo desde el retorno democrático. Pero es importante entender cómo funciona el poder en este país, y quizás también hacer un poco de conciencia ciudadana para pensar muy bien antes de votar. Mónica, ¿cuándo será la presentación del libro en Guayaquil? ¿Dónde será? ¿Dónde la gente que nos escucha puede encontrar este libro? Vamos a hacer 2 eventos esta semana en Guayaquil. El día jueves vamos a presentar el libro en la librería La Española de Entre Ríos, en San Borondón, a las 6 de la tarde. Y el día viernes vamos a hacer una firma de ejemplares en librería La Española de Los Ceibos, a las 11 de la mañana. Vamos a hacer estas 2 cosas en Guayaquil. Y el libro está en librería española, libro Lorita Planeta, y además de librería española también está en DIN Ediciones, acá en Quito está en librería Rayuela, en El Búho, y digamos en algunas otras librerías del país. Queremos agradecer a Mónica Almeida. Ella es una de las periodistas de investigación más destacadas que tiene el país, hablándonos hoy de su último libro en coautoría con Ana Karina López, titulado La Revolución Malograda, el Correato por dentro. Gracias a Mónica, son las 8 de la mañana y 19 minutos.